Imagina que entrenas toda tu vida, que tus días están medidos en rounds y no en horas, que el dolor se convierte en tu idioma y aprendes a hablarlo con fluidez. Imagina pasar tus 20 sangrando sobre una lona, soñando con llegar a la UFC, convencido de que la gloria lo compensa todo, el hambre, el cansancio, los huesos agrietados y las promesas rotas. Imagina que después de años de sacrificio, la llamada llega y crees que lo lograste, pero no sabes que ese momento, ese bienvenido al gran escenario, no es el final del camino, es el comienzo de un infierno, porque el precio de vivir de los golpes no se paga con sudor y sangre, se paga con tiempo, con salud, con la memoria. No hay seguro médico que cubra la mente cuando deja de reconocerse a sí misma, ni cheque que pague una rodilla que ya no flexiona. El público ve campeones, pero detrás del octágono hay cicatrices que nunca sanan, divorcios que nadie cuenta, noches de insomnio que ningún triunfo borra. Ser peleador profesional no es cualquier trabajo. Es una condena que solo entienden quienes aman lo que al mismo tiempo los está destruyendo. Y aún así, miles lo intentan, porque unos segundos de gloria bajo las luces del octágono más famoso del mundo valen más que una vida en sombras. El ser peleador es un sueño que persiguen muchos y a pesar de ser un deporte bastante sacrificado, es un deporte que muchos encontramos hermoso y que nos apasiona en muchos sentidos, tanto verlo como practicarlo y estudiarlo. Pero detrás de ese deporte de espectáculo, que claro que a simple vista se ve brutal, hay un lado mucho más cruel de lo que se puede apreciar al ver los golpes. Todo comienza con la idea inocente: quiero pelear, ganarme la vida a golpes. Una frase que parece simple, pero que esconde una decisión que lo puede cambiar todo en la vida de un peleador. El niño que mira las peleas en televisión y siente que podría estar ahí, el adolescente que descubre que el dolor físico es más tolerable que el vacío de no saber quién es, o el adulto que sin darse cuenta convierte una pasión en su identidad. Así nacen casi todos los peleadores, confundiendo propósito con necesidad. El gimnasio se vuelve su casa, el ruido del costal reemplaza la música, los gritos del coach se vuelven la voz de su conciencia. Cada golpe que lanza no es en contra de un oponente, sino contra el miedo de no ser suficiente. Y en esos primeros años, el sueño se alimenta de esperanza, una esperanza que parece infinita porque todavía no conoce el costo real. Lo que no se ve en documentales es que el ascenso en las artes marciales mixtas no se construye con motivación, sino con resistencia. Resistencia al cansancio, a la frustración, a la falta de dinero, a los amigos que se van y a los padres que empiezan a preocuparse porque no estás haciendo nada con tu vida. Cada día en el gimnasio es una inversión sin garantía y aún así todos vuelven, pero pocos lo logran, porque el sueño no se abandona, te persigue. El problema es que el sueño tiene espejos y casi todos están rotos. Las redes sociales muestran la parte limpia del sacrificio, los entrenamientos duros, las frases inspiradoras, los highlights en cámara lenta, pero lo que no muestra nadie es el silencio. Ese silencio de cuando terminas un sparring y el dolor no se va, cuando miras a tus compañeros y sabes que algunos no llegarán, por más que lo intenten, cuando entiendes que por cada peleador que firma con la UFC hay cientos que sangraron igual y nunca los verás en la televisión. Y aún así, algo dentro de ti te dice que tú serás suficiente, que tu historia será contada y que tu esfuerzo vale la pena. Esa pequeña dosis de ego mezclada con esperanza es el combustible que te hace volver a través de la adversidad. Es lo que mantiene vivo al peleador promedio, pero no hay combustible que dure para siempre. Ese sueño tarde o temprano empieza a mostrar grietas, cuando los meses de entrenamiento se acumulan sin peleas programadas, cuando los patrocinadores desaparecen porque ya no estás en una buena racha, o cuando ves a tipos con menos talento firmar contratos solo porque tienen más seguidores. Ahí entiendes que la pelea más difícil nunca será dentro del octágono. La pelea siempre es contra la realidad, y la realidad no tiene un juez, no tiene árbitro ni reglas. Antes de los reflectores y del contrato grande, existe un mundo que casi nadie conoce, y es el territorio de las jaulas pequeñas. Los gimnasios con el tatami desgastado, los guantes arreglados con cinta, y los peleadores que suben a pelear sin saber si esa noche cobrarán. Ahí no hay grandes patrocinadores, no hay médicos, no hay fama, solo hambre, y una necesidad casi irracional de probar que se pertenece al juego. El peleador promedio no nace en la UFC, nace en el anonimato. En las ligas amateurs se pelea gratis, o peor, a veces
meses pagando por estar ahí. El premio puede ser una medalla de plástico, un trofeo impreso en 3D o simplemente el derecho de decir gané una pelea. Las promotoras regionales son el siguiente paso si te fue bien. Arriesgar tu salud por $200 si el promotor cumple su palabra de pagarte. Si no, te prometen pagarte a la próxima. Y si te quejas, simplemente no te vuelven a llamar. Mientras tanto, la vida sigue corriendo fuera del gimnasio. Tus compañeros de escuela ya tienen trabajos estables, parejas, hijos. El peleador, en cambio, sigue viviendo en un ciclo de sacrificio y deuda. Dormir en el piso del gimnasio, compartir departamento con otros 3 atletas, comer atún y arroz los 7 días de la semana. Todo eso a cambio de unos minutos dentro de una jaula, donde un error puede significar un mes sin poder entrenar. Y aún así, ninguno se rinde, porque el ego y el sueño hacen una sociedad perfecta. Y aunque el cuerpo duela, la mente repite una frase constante: solo necesito una gran oportunidad. En este punto, el peleador aprende una lección que marcará toda su carrera. En este deporte no basta con ser bueno. Más importante es ser visible. Las redes sociales se convierten en un segundo trabajo. Subir videos, mantener presencia, mostrar tu cara en todos los eventos, pagar para que te graben entrenando. No solamente es pelear, es contar una historia. Y si no la construyes y la cuentas tú, nadie lo hará por ti. Pero esa exposición también tiene un costo. Mientras vendes la imagen de futuro campeón, te das cuenta que apenas sobrevives. Los campamentos cuestan, los suplementos cuestan, los equipos cuestan, los sparring también. Porque claro, cuando empiezas a ser profesional y la gente ve que vives de ser peleador, hasta tus antiguos compañeros te quieren cobrar por hacer sparring. Todo se vuelve transaccional porque ya eres un profesional del deporte. Todo cuesta menos tu tiempo. Ese sigue siendo gratis para los demás porque el sistema te enseña que la experiencia se paga con sangre, no con dinero. Muchos se quiebran antes de llegar, no siempre por falta de talento, sino por falta de recursos, porque el cuerpo no resiste, porque una lesión sin seguro médico puede costarte todo, o porque simplemente el alma se agota. El camino no perdona a los que dudan, y en ese punto ya nadie está peleando contra un rival, están peleando contra el olvido. Y sin embargo, lo siguen haciendo, a veces por orgullo, a veces por fe y a veces por miedo a no saber quién serían sin esto, porque cuando llevas años sacrificando todo por un sueño, rendirte ya no se siente como una opción, se siente como morir. Cuando eres uno de los afortunados y por fin recibes la llamada por parte de UFC, parece que todo empieza a cobrar sentido. Los años de hambre, el hombro que se te zafa y la rodilla con rango de movilidad limitado, todo eso a cambio de el correo con el logo de la compañía más grande de las MMA, suena como la puerta al paraíso. Pero el paraíso también lleva letras pequeñas en ese contrato. Los contratos base suelen sonar bien en papel: $10,000 por pelear, $10,000 por ganar. Pero nadie explica que de esos 20,000, la mitad desaparece antes de que pueda tocar tu cuenta. Un 10% para pagar el manager, otro para pagar el gimnasio, sparrings, nutrición, entrenadores, recuperación, fisioterapia, impuestos. Al final, lo que queda apenas cubre lo que costó llegar ahí, y eso si todo te sale bien, si no te lesionas, si no te cortan después de una derrota, si no te noquean y pasas 6 meses sin poder competir, y aún así tienes que seguir pagando las cuentas del cuerpo que te da de comer. En la UFC no hay salario garantizado, no hay pensión, no hay contrato colectivo, cada pelea es un contrato temporal y cada golpe es una inversión sin retorno. El peleador entiende tarde o temprano que está dentro de un negocio donde su vida útil tiene fecha de caducidad, pero nadie te dice cuál es, y mientras dure, el único incentivo es pelear más veces, más rápido, más barato. La máquina no se detiene, pero lo más duro no es el dinero que no llega, sino el contraste. Mientras un campeón mundial de boxeo puede ganar decenas de millones en una sola pelea y un jugador promedio de la NFL asegura su futuro con un solo contrato, el campeón de UFC más dominante puede ganar apenas una fracción de esto, incluso siendo el mejor del planeta. Tomemos ejemplos concretos. Canelo Álvarez firmó un acuerdo con DAZN por más de $365 millones. Ya ni te cuento lo que ha firmado con Turkey, es una locura. Patrick Mahomes, quarterback de los Chiefs, tiene un contrato de más de $450 millones. Un campeón de la UFC no tan conocido como Alexander Volkanovski o Leon Edwards puede llevarse entre 500,000 y 2 millones por pelea, antes de gastos, impuestos y comisiones. Y si no eres campeón, olvídalo, ver más de 1 millón en tu cuenta es muy difícil. Muchos peleadores del top 15 siguen cobrando menos de lo que gana un suplente promedio en la NFL. Y si hablamos del riesgo, sin embargo, es el mismo o peor, porque mientras en el fútbol americano los jugadores tienen seguros médicos, sindicatos y garantías, por ejemplo, en las MMA, el peleador firma una hoja que dice que entiende que puede morir y que la empresa no se hace responsable. Y aún así, se sube cada vez
una y otra vez. El boxeador puede hacerse rico con una sola noche perfecta. El peleador de UFC necesita una década implacable para aspirar, ya no a la misma cifra. Para la misma cifra quizá ocupe un par de vidas, pero para aspirar a la mitad de eso. Hay excepciones, como Conor McGregor, que hizo millones peleando contra Mayweather, pero eso te dice todo. Tuvo que salir de UFC para hacer las cifras millonarias. Y ni siquiera depende solo de ganar, depende de ser vendible, de hablar bien en cámara, de ser polémico y atraer miradas. El talento pelea en el octágono, el marketing pelea en la oficina, y casi siempre gana el marketing. Y lo más irónico es que la UFC se ha convertido en una de las compañías deportivas más rentables del mundo. Sus eventos llenan arenas, sus ventas de pay-per-view superan récords, y ahora con el nuevo acuerdo de Paramount, 7.7 billones de dólares solamente en derechos de transmisión en Estados Unidos. Pero el sistema se sostiene sobre una base frágil, atletas dispuestos a arriesgarlo todo por una fracción de lo que merecen, porque el sueño sigue vivo y el hambre, literal y simbólica, mantiene la rueda girando. Ser peleador, al final, es entender que tu valor real no se mide por tu talento, sino por cuánto dinero generas para otros. Y aún sabiendo eso, sigues ahí, porque es imposible explicar la fe de quien pelea, esa fe irracional de creer que en la próxima pelea todo va a cambiar, que un highlight te va a salvar del anonimato, que una noche perfecta puede hacerte eterno, aunque al final casi nunca lo haga. Y ahora, no quiero hacer como que el deporte es malo o algo así, no, a mí me encanta y seguramente a ti también, pero si hay un lado de que el retorno económico contra el riesgo comparado con otros deportes es una ridiculez. Y a ver, la realidad también es que UFC te ofrece una plataforma gigante que si la sabes aprovechar, puedes monetizar tu imagen de una forma increíble. Ejemplos como Sean O'Malley, que fuera de UFC tiene su canal de YouTube, empresas y demás, y lo ha hecho muy bien, el tipo es millonario. Pero estamos hablando que ni trabajando como lo hace fuera del octágono, gana lo que gana un boxeador o un jugador de la NFL nada más haciendo lo que es su deporte. Estamos hablando que el peleador de UFC, incluso duplicando el trabajo dentro y fuera del octágono, no se acercan a esas cifras. Y también, el deporte es nuevo, claro que sí, pero conforme va evolucionando, no se ve tan claro que lleguemos a las cifras de otros deportes con el mismo riesgo que tienen sus atletas. En las MMA, el cuerpo no es precisamente un templo, es una herramienta de trabajo, una empresa sin días libres, un vehículo que se repara lo justo para volver a chocar. El peleador aprende pronto que no hay progreso sin dolor y que entrenar lesionado no es un mal día, es la norma. Cada sparring deja factura, cada campamento una cicatriz nueva y cada victoria un dolor que tarda más en irse. El cuerpo se convierte en la moneda de cambio más cruel, cuanto más das, más te acercas a la quiebra. El ciclo siempre es el mismo, campamento, dolor, recuperación y otro campamento. El descanso no es parte del plan, es un lujo que casi nadie se puede permitir. Muchos coaches dicen hay que empujar el cuerpo al límite, y sí, pero el descanso es importantísimo, aunque rara vez hablan de un límite plural, el límite físico, el mental, el que separa el rendimiento de la ruina, y el peleador, con tal de no perder la oportunidad, los cruza a todos. Las lesiones graves son parte del lenguaje cotidiano, desgarros, fracturas, hernias, ligamentos rotos. La pregunta nunca es si estás lesionado, sino qué tan lesionado puedes pelear, porque el calendario no espera, el contrato no se retrasa y los fans no perdonan. Así que entrenas con ese dolor en la rodilla, con los nudillos inflamados o con el hombro que no se levanta. Aprendes a vivir con el daño como si fuera un compañero más del equipo, y el daño se sigue acumulando a largo plazo. Just my knees are pretty messed up. My nose is still broken. I got a surgery so I could breathe, but it wasn't a cosmetic, you know? So I'll get that when I'm done fighting. A bent ass elbow. I broke my elbow on the Contender Series. I had 2 major surgeries, and I got 2 screws in there, so yes. My wrist. I can't turn my wrist all the way in, and I can't bend it all the way down anymore. How's your shoulder doing now, and are we going to see you fight again? Unfortunately, I can't even. I can't do this. Really? Holy shit. And it doesn't hurt, it just doesn't work. En la UFC, el promedio de retiro ronda los 30 y tantos, pero el cuerpo de un peleador de 30 se siente como el de un hombre de 50 en cuanto a dolor y lesiones. Las articulaciones suenan, los huesos crujen, los músculos ya no se regeneran igual, y lo peor es que el cuerpo se adapta al castigo. Duele menos, pero porque ya se acostumbró a doler. Lo que para muchos puede ser una lesión grave, para un peleador es un martes por la mañana. Fuera del gimnasio, las secuelas se hacen notar: dolor en la espalda, insomnio, inflamación crónica, pérdida de movilidad en articulaciones, vértigo, problemas en la vista, y eso sin contar lo invisible, las conmociones cerebrales, los microgolpes que no se detectan, el deterioro que se va acumulando golpe con golpe, campamento tras campamento. Hay una frase muy famosa en el boxeo que lo dicen varios coaches: golpe que entra ya no sale. El cerebro deshidratado tras los cortes de peso se vuelve más vulnerable al impacto, y cada vez que toca la lona hay una pequeña parte que no vuelve del todo. Algunos lo niegan, otros lo asumen con orgullo, como si fuera parte del oficio, pero hay quienes pagaron el precio
desprecio completo. Por ejemplo, Spencer Fisher fue un guerrero del octágono, un peleador de esos que hacían vibrar al público. Hoy sufre los síntomas severos de daño cerebral, pérdida de memoria, confusión, mareos y episodios en los que no puede reconocer ni dónde está. El mismo hombre que alguna vez hizo historia, hoy lucha por recuperar su propia vida. Y no es un caso aislado. Ejemplos como Diego Sánchez, una de las leyendas del deporte y de UFC, ha mostrado comportamientos erráticos y episodios preocupantes desde su retiro. BJ Penn, un ícono del jiu-jitsu, ex campeón, ha enfrentado problemas legales y conductas autodestructivas que muchos asocian a años de golpes. La lista sigue, nombres que algún día fueron gladiadores y hoy son advertencias de que el cuerpo, al final, siempre cobra lo que se le debe. En este deporte todos tienen una deuda pendiente, algunos la pagan con una cirugía, otros con una carrera que termina antes de tiempo y los menos afortunados con su memoria, su movilidad o su salud mental. Lo irónico aquí es que dentro del gimnasio el deterioro parece invisible. Los peleadores no hablan de eso, bromean sobre lesiones, comparan cicatrices, se ríen del dolor ajeno, no por insensibilidad, sino por supervivencia, porque aceptar lo que el cuerpo dice sería aceptar que el sueño se acaba. Y en este mundo detenerse por miedo a romperse se ve como una debilidad, así que siguen, siempre siguen. En las MMA, el cuerpo es el precio de entrada y el alma para algunos la propina. El cuerpo es fácil de detectar cuando se rompe. Una costilla fracturada sana, una rodilla se opera, una fractura se diagnostica, pero la mente se va rompiendo en silencio. Y en este deporte el silencio mata más carreras que los knockouts. Algunos peleadores viven en un estado mental que roza la locura. Su vida entera gira en torno a un ciclo que nunca termina. Prepararse, pelear, recuperarse y prepararse otra vez. No hay equilibrio. El cerebro funciona a base de picos de adrenalina y entre pelea y pelea, lo único que queda es un vacío enorme. No hay manual para lo que viene después de la gloria. Cuando se apagan las luces, el ruido del público se disuelve y lo único que queda es el eco. Un eco que no te aplaude, solo te recuerda que la pelea ya terminó y que el próximo rival no es un hombre, sino el aburrimiento, la ansiedad y a veces la depresión. Alexander Volkanovski lo dijo abiertamente: cuando no tengo una pelea, siento ansiedad, no me siento yo. Y él es el campeón. Ahora imagina cómo se siente alguien que apenas sobrevive con un contrato base, sin saber si lo van a volver a llamar. Cuando toda tu vida gira en torno a pelear, cualquier pausa se siente como una amenaza a tu existencia. El peleador no sabe descansar, porque descansar parece demasiado a rendirse. Tony Ferguson, uno de los más grandes que pisó el octágono, creativo, impredecible, un artista marcial en el sentido más puro, pero años de castigo y la presión constante empezaron a desfigurarlo desde dentro. Los fans vieron a un tipo que seguía entrenando sin parar, publicando videos extraños, hablando solo. Okay, just want to explain one thing. I actually left the location with my son. I was not comfortable with it anymore. Okay. He is a professional fighter. And it's your husband? Yeah, it's my husband. What's so that's his what I'm name? saying. I just want to let you guys know he's a professional fighter because one, I don't want no cop to get injured or anything. we don't. If you just send one. No, we don't want anyone to get hurt. What's your husband's name? Tony Ferguson? Tony? Yes. How old is Tony? He's 35. We've been trying, us and his management team have been trying to get him help for some time now. Actually, the cops were called to my location about a year ago, around this time. And we've been trying all year for him to get help, and he refuses. And now he's to the point where he's Has he been really diagnosed bad. with anything? No, because we haven't been able to get him. take him. Okay. Yeah, he's actually worse. I don't want to go near my house. Well, I don't want to go near my house. Okay, ma'am, not right next. Pero detrás de esas escenas había un hombre perdiendo contacto con la realidad. Su esposa llegó a llamar a la policía porque temía por su salud mental, y no era el primero ni será el último. En las MMA se glorifica la dureza mental, se idolatra al tipo que pelea lesionado, al que no se queja, al que sigue adelante, al hombre de compañía. Pero esa mentalidad, que afuera se ve como una fuerza, por dentro se convierte en autodestrucción. El peleador aprende a negar el dolor y con el tiempo también niega las emociones. Todo se entierra hasta que un día, sin previo aviso, todo eso sale de golpe, a veces en forma de ansiedad o simplemente en la imposibilidad de sentir nada después de la carrera. Muchos lo confunden con locura, pero no siempre lo es. Es el costo de vivir años en estado de alerta, de sobrevivir a base de dopamina, de ser tratado como un gladiador y no como un ser humano. Una mente que no encuentra descanso, ni dentro ni fuera del gimnasio, lo que llaman el síndrome post-pelea. Aunque nadie lo diagnostique, algunos lo describen como depresión, otros como un vacío existencial. Durante semanas el peleador se siente
siente perdido, no hay metas, no hay propósito medible, no hay intensidad, solo silencio. Y en ese silencio aparecen los fantasmas, el miedo a no volver a ganar, el miedo a ser olvidado, el miedo a que tu cuerpo ya no responda y el miedo más grande de todos, el de descubrir que tu única razón para vivir era pelear, ya no está. El público aplaude la dureza, pero no entiende el precio. Cada vez que un peleador sonríe después de una derrota, lo llaman humilde, pero en esa sonrisa muchas veces va una máscara, una forma de esconder la tormenta interna que lo espera cuando llega a casa. Y cuando esa tormenta no se controla, aparecen los casos trágicos, peleadores destruidos por las drogas, por la paranoia, por el insomnio o por la simple imposibilidad de adaptarse a la vida normal. En los libros de historia, los guerreros más recordados son los que ganaron batallas imposibles, pero en las artes marciales mixtas, muchos de los que más dieron fueron olvidados cuando dejaron de dar espectáculo, y sus nombres, que alguna vez se gritaron en arenas llenas, hoy solo aparecen en notas tristes o en clips que sirven de advertencia. Uno de los primeros en encender alarmas fue el ya mencionado en este video, Spencer Fisher. Durante los años dorados de UFC, Fisher era sinónimo de espectáculo, un peleador técnico agresivo siempre dispuesto a dejar el arma por el público, pero los golpes se acumularon. Después de retirarse empezó a sufrir pérdidas de memoria, confusión, ataques de pánico. Su esposa contó que a veces despertaba sin reconocer dónde estaba. La propia UFC lo visitó años después y admitieron públicamente que sufría síntomas compatibles con la encefalopatía traumática crónica, el famoso CTE. Hay hasta una película de Will Smith que representa todo esto. Te recomiendo verla. Es un daño cerebral irreversible, el mismo que ha destruido a varias vidas en la NFL y en el boxeo. Otro nombre que duele pronunciar es Diego Sánchez, el primer ganador del The Ultimate Fighter, símbolo de sacrificio y de la locura que empuja a un peleador más allá del límite. Su carrera fue una montaña rusa, guerras sangrientas, ovaciones de pie, victorias heroicas, pero los años de castigo empezaron a notarse. Su comportamiento se volvió errático, su discurso confuso y su relación con su entrenador, un hombre que muchos calificaron de manipulador, terminó por aislarlo del resto del mundo. Y luego está un caso como el de BJ Penn, uno de los mayores talentos que ha tenido este deporte, un campeón, un prodigio que parecía tocar la gloria sin esfuerzo, campeón de 2 divisiones, ídolo en Hawái, un genio del jiu-jitsu que se llevó la técnica a un nivel casi poético, pero la caída fue tan abrupta como su ascenso, problemas de alcohol, peleas callejeras, arrestos, autodestrucción. La mente que antes calculaba cada movimiento dentro del octágono, ahora se descontrolaba fuera de él. Esos casos no son excepciones, son síntomas. Tony Ferguson, Gary Maynard, Chris Laven, James Vick, son otros nombres y todos han mostrado de una u otra forma las secuelas de una carrera que exige más de lo que el cuerpo humano puede dar. Algunos con problemas neurológicos, otros con adicciones, otros simplemente perdidos en la nada cuando ya no hay una pelea que preparar. Lo más inquietante es que muchos de ellos aún son jóvenes, no son veteranos de guerra ni ancianos, son hombres en sus 30s o 40s o incluso más jóvenes con lesiones que los dejaron sin poder moverse bien. Y en entrevistas todos repiten la misma frase: si tuviera que hacerlo, lo haría de nuevo. Esa es la paradoja del peleador. Sabe lo que está perdiendo, pero no puede detenerse, porque su identidad no existe fuera del combate. El público, mientras tanto, consume esas historias como si fueran leyendas trágicas. Los fans comparten clips antiguos, recuerdan sus guerras, comentan con nostalgia: ese tipo estaba loco. Y tienen razón, pero lo que el público llama locura, para ellos fue supervivencia. La única manera de soportar el infierno es abrazarlo. En el fondo hay algo profundamente humano en estas historias, una mezcla de grandeza y autodestrucción, de coraje y de vulnerabilidad. El peleador no busca lástima, busca propósito. Y aunque lo pierda todo en el proceso, su tragedia nos recuerda una verdad incómoda, que el deseo de trascender puede ser más fuerte a veces que el instinto de preservar una buena calidad de vida. George Thompson, ex peleador de Strikeforce y de la UFC, lo dijo sin rodeos: cuando se apaga la carrera, te das cuenta de que toda tu vida giró en torno a una sola cosa y ya no está. Esa frase resume el abismo que muchos enfrentan, porque el peleador no solo pierde dinero o salud, pierde la brújula. De pronto, el hombre que podía soportar 25 minutos de guerra no puede soportar una tarde sin propósito. Y en el MMA no existe jubilación. Nadie te dice cuándo es tu última pelea, tú decides, hasta que tu cuerpo o tu mente te obligan. Pero incluso entonces muchos no saben cómo soltar. El miedo al retiro es más grande que el miedo al knockout, porque mientras sigues peleando sigues existiendo en ese mundo. Cuando paras, desapareces. Aunque algunos tratan de reemplazar la adrenalina con otras cosas, alcohol, fiesta, excesos, redes sociales, apuestas, pero ninguno llena ese espacio, porque el cuerpo se puede adaptar a la inactividad, pero la mente no. La mente de un peleador está entrenada para sobrevivir, no para estar en paz. I always say that fighting is a mental sport. People think it's all physical. Obviously, physically,
played a fucking big part. If you haven't got the mental capacity for this game, then go and do a team sport where you can get carried by someone else. Because this sport, lad, you've got to be there mentally, you've got to know what you do. You've got to have fucking 100% belief in yourself. And the good thing about it is that correlates to life. Ser peleador no solamente es una carrera, se convierte en tu forma de vida cuando la escoges en serio. Es tu forma de vivir y de morir más rápido, un poco, cada día. No todos llegan a la cima, pero todos pagan el precio. Y entender ese precio no es ser negativo, es simplemente ser consciente. Porque la verdad, a veces, por más dura que suene, también te libera. Y como lo dije antes, no quiero que este video suene como que estoy tirando al deporte. Es el deporte que a mí me encanta ver, estudiar, analizar, practicar. Pero creo que a veces se romantiza demasiado una parte que no se muestra como es en realidad, esa parte de los que se quedan en el camino y al fin de cuentas pagan el mismo precio que los que llegan a la cima, pero sin toda la recompensa. Es más que nada para que los jóvenes que quieran empezar a practicar este deporte se den cuenta de los peligros, así como de las recompensas, y son cosas que puedes ir previniendo. Entrenar para prevenir lesiones, si empiezas a ganar dinero con el deporte, a empezar a invertirlo para no depender siempre de tener que pelear para sobrevivir, poder hacer una pausa si tu cuerpo te lo permite, es más para ese tipo de cosas. Afortunadamente el deporte está evolucionando mucho y estamos en una era donde las redes sociales te muestran más cosas en ocasiones que antes no se veían. Existen programas de desarrollo por parte de la propia UFC que te brindan nutricionistas, fisioterapeutas y cosas que antes el peleador no tenía idea de cómo conseguirlas, y eso también es algo positivo. El MMA es un arte, un lenguaje hecho de sacrificio, de técnica, estrategia y corazón, y en ese arte hay belleza, la belleza del control en el caos, en la disciplina absoluta del cuerpo y la mente, funcionando como una sola cosa. Pero todo arte exige un precio, y el del peleador es particularmente alto. El error más grande no es pelear, es hacerlo sin saber qué estás entregando, porque este deporte puede darte gloria sí, pero también puede vaciarte por dentro si no entiendes su naturaleza. Cada golpe, cada campamento, cada año de tu carrera te acerca más al punto en el que el cuerpo deja de responder, pero si hay que pasar por eso, hay que pensar más allá de la siguiente pelea, tener un plan, cuidar las finanzas, cuidar la salud mental, aprender a parar cuando el cuerpo o la mente lo piden. No es rendirse, es sobrevivir. Hay ejemplos que prueban que sí se puede. George St. Pierre, que se retiró en la cima, invirtiendo su dinero y su mente en un futuro. Demetrious Johnson, que entendió que su felicidad no dependía de la fama, sino del equilibrio. Daniel Cormier, que transformó su conocimiento en una carrera estable como analista y entrenador. El problema no es el deporte, el problema es cuando el peleador se convence de que su vida no vale más que su próxima pelea. Esa mentalidad que por años se vendió como fortaleza, en realidad es una trampa, porque la verdadera fuerza no siempre está en aguantar más golpes, está en saber cuándo dar el último y bajarte de la jaula. Seguir siendo tú mismo cuando lo haces. El octágono no destruye, solo revela quién eres, hasta dónde estás dispuesto a llegar y qué estás dispuesto a perder para sentirte vivo. Y ese sentimiento, el de sentirse vivo, es lo que hace que todo esto, a pesar de todo, siga siendo hermoso. Ser peleador no es una maldición, es una elección que merece respeto, pero también merece conciencia, porque la gloria puede durar segundos, pero las consecuencias duran toda la vida. Y si aún hay algo que las nuevas generaciones deberían tener en cuenta, es que la victoria no está en levantar la mano al final de la pelea, sino en poder seguir levantándola muchos años después.